Era un día cualquiera, pero no uno cualquiera como los normales, sino uno de esos que parecen tranquilos, pero que de la nada todo se va al diablo sin que nadie lo espere. Un día donde nadie en el universo sospechaba lo que iba a pasar. No había señales, no había advertencias, ni siquiera Kaiosama estaba nervioso, y eso que siempre tiene presentimientos de cosas malas. Todo parecía normal. Goku estaba entrenando como siempre, sin pensar en nada más que en superarse. Vegeta, por su parte, también andaba en su rutina, solo que con un poco más de mal humor como de costumbre. Bills dormía y Whis observaba, pero había algo raro, algo en el aire, como si algo estuviera mal, como si algo se hubiera movido entre las grietas de la realidad. Nadie se dio cuenta, nadie se imaginó que ese día todo iba a empezar. Goku, como siempre, se levantó pensando en qué iba a comer después de entrenar. No tenía planes ni preocupaciones, solo quería entrenar, volverse más fuerte y luego comer un buen ramen con leche como le gustaba. Pero en lo más profundo del universo, en un lugar donde ni los ángeles podían llegar con facilidad, algo se estaba moviendo. Una presencia antigua, olvidada por todos, incluso por los dioses. Una presencia que alguna vez fue encerrada por el mismísimo Sarama, el creador de las superesferas del dragón. Esa presencia estaba despertando, pero nadie lo sabía. Goku solo pensaba en si podía combinar el Ultra Instinto con el Kaioken o si podía pelear otra vez contra Broly para ver cuánto había mejorado. Estaba aburrido de entrenar solo. Vegeta había vuelto a la Tierra porque Bulma lo necesitaba y Bills no quería pelear. Whis lo acompañaba como siempre, pero algo en él había cambiado. No hablaba tanto, ya no sonreía igual y su mirada era más fría. Goku lo notó, pero pensó que tal vez tenía hambre o que estaba cansado de hacer de niñera. Lo ignoró, porque Goku es así, siempre cree en los demás. Pero lo que no sabía era que Whis ya no era el mismo. Algo se había metido en su mente. Una voz, un susurro. Algo que lo convencía poco a poco de que Goku era una amenaza, que no debía seguir creciendo, que su poder estaba rompiendo el equilibrio del multiverso. Esa voz era grande. Nadie lo conocía. Nadie sabía de dónde venía. No tenía cuerpo, no tenía forma. Solo era una idea, una presencia, un ente que había sido sellado en el vacío por Daishinkan mucho antes de que los universos fueran lo que son ahora. Y ahora había regresado, usando a Whis como su puente. Y Whis, sin que nadie lo supiera, ya había tomado una decisión. Goku estaba comiendo cuando recibió la visita de los Zenosama. Los dos, el del futuro y el del presente, querían jugar. Se habían aburrido de borrar planetas y ahora querían hacer algo nuevo. Goku les propuso entrenar, enseñarles el Kamehameha. Los Zenos se emocionaron, saltaban de alegría. Whis los observaba. No dijo nada, solo sonrió. «Yo tengo un lugar perfecto para que entrenen», dijo como si nada. Un lugar donde el tiempo pasa más lento, donde pueden entrenar sin que nadie los moleste. Una dimensión especial creada por los ángeles. Goku no sospechó nada. Para él, Whis era su amigo, su maestro. Lo había ayudado a alcanzar el Ultra Instinto. Lo había entrenado tantas veces. Nunca pensó que pudiera hacerle daño. Y Zenosama tampoco. Aunque tenía el poder de borrar todo, confiaba en Whis. Era su guía, su consejero. Así que aceptaron. Los tres entraron en esa dimensión, la habitación del tiempo absoluto. Un espacio sin fin donde el tiempo casi no avanza en el mundo real. Allí podían entrenar miles de años sin que pasaran días afuera. Era perfecto. Eso pensaban. Whis los acompañó hasta el centro, y cuando estuvieron dentro, selló la entrada. Goku miró a su alrededor. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la puerta? Zeno miró confundido. «Whis, ¿a dónde fuiste?» Pero Whis ya no estaba. Había desaparecido. Afuera había borrado toda conexión con esa dimensión. La había desconectado del flujo del espacio-tiempo.
Goku y Zeno estaban atrapados, y nadie lo sabía. En la Tierra todo parecía normal, pero al pasar los días, Whis no respondía. Goku no aparecía. Vegeta estaba molesto. Decía que seguramente Goku se había ido sin avisar, como siempre. Pero algo dentro de él no estaba tranquilo. Sentía que algo raro pasaba. Trunks lo notó. Bulma también. Hasta el maestro Roshi dijo que el aire se sentía más pesado. Y entonces empezaron los problemas. Primero fue un planeta del universo 9 que desapareció sin razón. Luego una tormenta de energía en el universo 6. Después, el Kaio del Norte perdió la comunicación con sus pares. Todo se estaba alterando. Los dioses de la destrucción empezaron a preocuparse. Algunos creían que era el regreso de Moro, otros que Freezer había encontrado una nueva forma. Pero no. Era algo peor. Era Brando. Y bueno, Goku estaba atrapado. Durante millones de años, en un rincón oculto del multiverso, existió una entidad que no pertenecía a ningún universo, a ningún linaje, desconocido, y que incluso el propio Zeno-sama desconocía por completo. Esa entidad se hacía llamar Brando. Su nombre jamás fue pronunciado por los ángeles, ni siquiera por los Kaiosins, porque era un ser que no debía existir, y sin embargo existía. Brando no nació del caos ni de la creación. No fue producto de energía divina ni de un deseo oscuro. Brando apareció cuando un universo entero fue destruido accidentalmente por el primer aprendiz de Daishinkan, miles de eras antes de la aparición del primer Goku. De aquel error quedó un residuo, una chispa de vida artificial creada por un desequilibrio en la energía vital y el tiempo. Brando fue esa chispa. No tenía forma al principio, era un espectro sin dirección, flotando entre los restos del universo eliminado, absorbiendo fragmentos de energía que quedaban atrapados entre realidades. Con el paso de los milenios, Brando desarrolló conciencia. Empezó a sentir rencor por haber nacido del olvido de un accidente que nadie reconoció. Observaba desde las grietas del tiempo cómo los dioses jugaban con la vida, cómo Zeno-sama borraba universos como si fueran piezas de ajedrez. Y fue allí cuando nació el odio. No era rabia ciega, era una sed de equilibrio. Según él, quería corregir lo que a su parecer estaba mal diseñado. Su forma física apareció después de miles de millones de años. Primero era una silueta oscura con ojos vacíos como el mismo vacío. Luego su cuerpo fue tomando una forma humanoide, alta, delgada pero poderosa. Tenía un rostro que no mostraba emociones, piel grisácea con marcas oscuras que pulsaban como si fueran venas llenas de energía negativa. Su cabello era negro, ondulado y flotante, como si siempre estuviera en medio de una tormenta psíquica. Sus ojos brillaban de un rojo oscuro, pero no por ira, sino por hambre de orden. En algún momento Brando se hizo visible ante Daishinkan, pero no como enemigo. No, Brando era astuto. Se presentó como un ser herido, una energía antigua que había sobrevivido a una destrucción que él mismo no comprendía. Mintió. Dijo que solo quería comprender su existencia. Daishinkan, movido por la curiosidad y creyendo que podía estudiar a esa entidad, le permitió permanecer en un plano oculto, vigilado por varios ángeles. Ahí comenzó todo. Brando no atacó, no destruyó, no absorbió nada. Se mostró obediente, paciente, calmado. Durante más de 100.000 años permaneció encerrado, dejando que los ángeles bajaran la guardia. Incluso ayudó a reconstruir un universo que había colapsado. Brando sabía lo que hacía. Cada acto era una pieza en su tablero. Cada gesto de humildad era una mentira más que lo acercaba a su objetivo.
Durante esos milenios estudió a los ángeles, al Daishinkan, a Zen-no-sama y, más importante aún, estudió a Whis. Lo observó en silencio, día tras día. Brandon notó algo que nadie más había visto. Whis tenía una pequeña abertura mental, una vulnerabilidad causada por su cercanía emocional con Goku. Esa conexión emocional, aunque mínima, era suficiente para que una entidad como Brando pudiera penetrar su conciencia. Usando antiguos métodos de manipulación de energía, Brandon comenzó a enviar pequeñas ondas mentales a Whis a través de los sueños. Le hablaba mientras dormía, no con palabras, sino con sensaciones. Le implantaba pensamientos ambiguos, visiones de futuros desastrosos donde Goku y Zeno causaban la destrucción total del todo. Y así, lentamente, comenzó a instalarse en la mente del ángel. Cuando llegó el momento, Brandon solo necesitó una chispa. Whis, ya debilitado emocionalmente por la constante cercanía con Goku, cometió el error de abrir un portal sin saber por qué. Fue entonces cuando Brandon aprovechó y lo controló por completo. Lo obligó a encerrar a Goku y a Zen-no-sama en la habitación del tiempo, y luego selló la dimensión para que nadie pudiera liberarlos. Y mientras todos los universos caían en caos sin sus protectores supremos, Brandon dio el siguiente paso. Comenzó a absorber pedazos de realidad, fragmentos de tiempo, restos de planetas desaparecidos, recuerdos sueltos de dioses muertos. Todo lo incorporaba en su cuerpo. Ya no era solo una figura humana, empezaba a cambiar. Su cuerpo ahora brillaba con líneas rojas que pulsaban. Su aura era como una tormenta cósmica. Se mantenía en una dimensión alterna oculta, donde ni Daishinkan podía llegar. Solo algunos Kaioshins empezaban a sospechar que algo fuera de todo orden estaba ocurriendo, pero nadie sabía quién lo causaba. Daishinkan, al ver que Whis había actuado sin explicación lógica, comenzó a investigar. Descubrió trazos de una energía que no correspondía a ningún universo. Y entonces, por primera vez, el gran sacerdote sintió miedo, porque reconoció esa energía. Era la misma que había aparecido cuando aquel universo fue destruido en los tiempos primordiales. Y él lo sabía, porque fue él quien cometió ese error. Brandon era la consecuencia de su falla, y ahora estaba regresando para cobrar venganza, convirtiéndose en el ser más poderoso del multiverso. Y entonces, solo quedará Goku. El tiempo no existe en ese lugar. No hay sol, no hay luna, no hay estrellas, no hay reloj, no hay pasado ni futuro. Solo hay vacío, silencio, una nada blanca que se extiende hasta donde la vista alcanza. Pero dentro de ese infinito retumba un solo sonido, el de los pasos de Goku, mientras avanza jadeando, con el pecho desnudo, con el rostro cubierto de sudor y las manos envueltas en vendajes rasgados. Una mirada seria, tremolosa y una respiración que mezcla rabia con desesperación. Ya no era el mismo Goku de antes. «Zen-no-sama, ya no puedo más», susurra, dejando caer su cuerpo sobre el suelo blanco, totalmente rendido. Zen-no-sama lo observa con ojos serios. Por primera vez, su rostro no refleja alegría ni inocencia. Desde que llegaron ahí, algo cambió en él. Ahora también siente miedo. Él mismo fue encerrado por su ángel de confianza. La historia de Brandon aún no ha terminado. Está lejos de hacerlo. Con Goku y Zen-no-sama atrapados, Daishinkan solo puede ganar tiempo, pero Brandon ya se está preparando para lo inevitable. Él sabe que cuando Goku regrese, será el único obstáculo verdadero, y por eso está desarrollando un último recurso,
absorber al mismísimo Seno-sama. Whis lo traicionó, aunque no con su voluntad, y eso removió algo profundo dentro de su alma, algo que nunca antes había sentido: incertidumbre. Goku aprieta los dientes y al ver a Seno-sama callado, siente un nudo en el estómago. No hay palabras, solo el eco de su respiración agitada. No puedo quedarme así, no mientras allá afuera puede estar pasando algo. Gruñe mientras se incorpora con los brazos temblando de tanto entrenar sin parar. Y en ese instante se escucha un crujido. No es un monstruo, es su propio ki. Un estallido de furia que se levanta como una tormenta dentro de ese espacio sin fin. Su cabello brilla levemente, su aura cambia de color sin que él lo note. Es como si el poder quisiera salir solo, como si su alma le gritara que no puede quedarse estancada. Seno-sama da unos pasos. Goku, ¿sabes por qué esta habitación es tan peligrosa? Porque no tiene límites. Puedes entrenar tanto como quieras, pero si no cuidas tu mente, puede consumirte. Goku se limpia el sudor con el brazo y se ríe levemente, aunque sus ojos muestran otra cosa. No me importa. Si para proteger a todos tengo que volverme un monstruo, entonces lo haré. Seno-sama parpadea. Esa frase lo impacta. Días antes, Goku no era así. Había llegado ahí confundido, con hambre, preguntando si había algo para comer. Había gritado por horas buscando una puerta de salida, pateando el aire, lanzando kamehamehas al azar, pensando que podría romper las paredes invisibles de ese lugar eterno. Incluso había llorado de impotencia una noche, mientras comía lo que Seno-sama le había creado mágicamente. Un simple plato de arroz y pescado. Pero ahora su mirada se había oscurecido. El entrenamiento había comenzado con cosas básicas. Goku intentaba recordar todos los estilos de pelea que había aprendido en su vida. Artes marciales terrícolas, el estilo del maestro Roshi, los movimientos de Piccolo, la precisión de Tenshinhan, la velocidad de Hit, la estrategia de Freezer, la brutalidad de Broly, la energía divina del Ultra Instinto. Todo eso lo revivía en su mente mientras entrenaba sin descanso. Había momentos donde se desplomaba exhausto y Seno-sama, sin decir nada, aparecía con una toalla o con una bebida, o a veces simplemente lo miraba desde lejos, sentado, como un maestro silencioso, porque aunque Seno-sama no era un guerrero, conocía el funcionamiento del universo a un nivel que nadie más entendía. Un día, mientras el Saiyajin estaba de rodillas, el poder más fuerte no nace del odio ni de la calma. Nace cuando tu esencia se vuelve una sola cosa. Tu cuerpo, tu alma, tu historia, tu voluntad. Goku lo miró confundido. ¿Cómo hago eso? No pienses, solo siente. Entrena hasta que tu alma te diga que es hora. Y no te detengas jamás. Y eso hizo. Pasaron semanas, meses, nadie lo sabe. Pero en ese lugar, Goku entrenó como nunca antes. Ya no dormía, solo descansaba un par de horas cuando su cuerpo colapsaba. Había roto miles de veces el suelo con sus ataques. Se había enfrentado a ilusiones creadas por su propia mente. Recordaba los rostros de sus enemigos: Cell, Majin Buu, Bills, Jiren, incluso Moro. Peleaba con ellos en su mente. Se gritaba a sí mismo que no podía perder, que allá afuera alguien podía estar haciendo daño a sus amigos. Hubo un día donde Goku soñó con Milk y Goten. En su sueño estaban rodeados de oscuridad. Una sombra enorme los atacaba. Él intentaba alcanzarlos, pero no podía moverse. Despertó gritando, bañado de sudor. Seno-sama lo encontró tirado en el suelo, con lágrimas en los ojos. No dijo nada, solo se sentó a su lado y le ofreció un bol de frutas que él mismo había creado. Era su forma de decir: no estás solo. Goku comió en silencio, mirando a la nada.
Tengo miedo, Seno-sama. No sé si lo lograré. Seno-sama respondió con una frase que quedó marcada en su mente. Solo alguien que siente miedo puede volverse el más fuerte, porque el miedo te obliga a superarte. Y así fue. Días después, ocurrió algo. Mientras entrenaba, Goku lanzó un golpe al aire tan fuerte que su ki lo envolvió como nunca. Su cabello se elevó, primero dorado, luego plateado, pero de pronto cambió. Se volvió blanco con tonos celestes, pero con un largo que le llegaba hasta la cintura, como si fuera la melena del Super Saiyajin 3, pero más brillante, más salvaje. Sus ojos estaban en blanco, pero su pupila tenía una estrella luminosa. Zeno-sama retrocedió unos pasos. ¿Qué es eso? Goku rugió con una furia que rompió el vacío. El espacio tembló, el aire cambió. Era como si el universo mismo reaccionara. Esto no es solo ultra instinto. Es mi verdadera esencia. Lo llamó esencia del instinto puro. En esa forma, Goku se movía sin pensar, pero con una agresividad jamás vista. No era calma, no era paz, era furia pura controlada. Cada ataque dejaba una estela de luz. Cada grito hacía vibrar el suelo. Su ki parecía quemar el espacio. Zeno-sama no podía creerlo. Goku había alcanzado algo que nunca antes había visto, ni siquiera los dioses. Era una forma nueva, una transformación nacida del encierro, del dolor, del miedo, de la voluntad, del amor por sus seres queridos y del odio a no poder protegerlos. Pero eso no era todo, porque después de unos minutos, Goku se desplomó. Su cuerpo no soportaba todavía esa forma. Era demasiado. Necesitaba seguir entrenando, controlarla, dominarla, perfeccionarla. Y así lo hizo. Durante días, Goku se forzó a despertar esa forma una y otra vez. Cada vez que su corazón sentía que algo malo estaba ocurriendo allá afuera, su ki reaccionaba. A veces simplemente tenía visiones. Veía su casa destruida, veía a Krillin gritando, veía a Bills herido, veía a Whis llorando. Aunque no sabía si eran reales o no, esas imágenes lo motivaban a seguir. Zeno-sama lo observaba todo. Había momentos donde reía con Goku mientras comían arroz, otros donde lo regañaba por exagerar, y otros donde simplemente lo veía entrenar, admirado. «Lo vas a lograr, Goku», le dijo una noche mientras ambos cenaban en silencio. «Estoy seguro». Goku lo miró con los ojos brillando de rabia contenida. «Lo haré, te lo juro». Y en ese lugar sin tiempo, en esa prisión infinita, en ese vacío donde solo el dolor y la voluntad existen, Goku empezó a convertirse en el ser más poderoso del universo. Una leyenda nacía. Y aún no sabía que pronto tendría que usar ese poder, porque el caos allá afuera apenas estaba comenzando. Mientras Goku entrenaba como nunca antes en el más oscuro y aislado rincón del tiempo, muy lejos, en el universo 7, el tiempo seguía su curso, aunque con una calma que solo presagiaba la tormenta más grande. Nadie lo sabía aún, pero la desaparición de Goku y de Zeno-sama no había sido un simple accidente.